Hola programadores, bienvenidos a la Cueva del Insecto, soy Gabriel Mederos y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de JWT. En unos momentos más adelante vamos a estar viendo algún ejemplo con código en .NET, pero no se vayan porque estos conceptos les van a servir para todos los lenguajes y todos los frameworks que utilicen. Nos encontramos en un clásico cuando hablamos de este tema, que es la página jwt.io. Pero en este momento voy a explicar algunas cosas que pocas veces se explican. Y para este ejemplo lo que hice fue generar un token personalizado con alguna información que quería mostrarles, con una firma válida para que me salga este cartelito acá, firma verificada. Y bueno, vamos a dar los primeros pasos. Ya de entrada acá tenemos un select en el que podemos seleccionar el algoritmo de firma. Lo que se suele usar más comúnmente es el HS256, que es un algoritmo de firma asimétrica. No se preocupen, más adelante les voy a explicar qué es esto. Pero pasando al resto del contenido, podemos ver que la pantalla está dividida en dos secciones. La primera es el token en sí y los siguiente vendría a ser el token decodificado. Ojo con esto porque acá dice decodificado, pero una cosa es decodificado y otra cosa es desencriptado. He escuchado por ahí y he leído varias veces que dicen que el token está encriptado y no, esto no es cierto, el token no está encriptado. Toda esta información es pública y esta información está codificada en base 64. Como sabemos, los computadores pueden leer binario, sin embargo no es la única forma de codificar la información. La información se puede codificar en base 8 octal, en base 16 hexadecimal o en este caso base 64. Pero básicamente la codificación es como hablar en otro idioma. La información no está protegida, solamente está dicha en otro idioma. Para comprobar lo sencillo que es obtener la información, vamos a tomar una parte del token, en este caso el header, y ahora voy a explicar cada parte del token y vamos a pasarla a un formato elegible, a JSON. Voy a declarar una variable, esto sí es JavaScript. Yo lo tenía hecho de antes, así que lo voy a dejar ahí. Y ahí tenemos una variable que se llama header. Vamos a pasar eso a un string utilizando la función a2b. Y esto ya me va a dar un JSON string. Podemos comprobarlo. Si queremos tener el JSON para poder utilizarlo en alguna aplicación o en algún lado, ya podemos utilizar el JSON.parse y pasarle nuestro JSON string. Y así de fácil es como traducimos de base 64, en este caso a JSON. Más adelante vemos otro ejemplo, pero haciéndolo con el payload. Y ahora que les hablo del payload, vamos a hablar de las partes que componen un JWT. Como pueden observar, el JWT está dividido en tres partes, utilizando dos puntos, uno por acá y el otro acá abajo. La primera parte, la primera sección, vendría a ser el header o encabezado. Vieron que si yo lo elimino, el JSON de la derecha se elimina también. Luego el payload, que este vendría a ser el contenido que tiene el token, que es información que estamos compartiendo con aquel que va a utilizar el token. Y la última parte, que vendría a ser un hash. Como les comentaba al principio, se está utilizando el algoritmo HS256, que es un algoritmo que se utiliza generalmente para firmar cualquier cosa de forma digital. La S entre la H y el 2 significa que utiliza SHA256, que es un conjunto de funciones criptográficas, y la H es de HMAC. Cuando lleguemos al código lo vemos en más detalle. La información que está en el header de nuestro token le dice al usuario que va a verificar si el token es válido o no, qué tipo de token se está utilizando y qué algoritmo tiene que utilizar para comprobar la firma. La siguiente sección del token es esa información que está dentro del token, y antes de hablar de esta voy a saltar a la última, que vendría a ser el hash que se utiliza para verificar la validez de todo el token. ¿Para qué sirve el hash? Bueno, el hash es el resultado de realizar un cálculo bastante complejo, y como en cualquier cálculo, si cualquier punto en la información cambia, por ejemplo en este caso yo pusiera una D, el hash no va a corresponder con el resto del token y esto me va a dar que la firma es inválida. Ahora, ¿qué es esto del hash? Vamos a hacerlo de una forma recontra simplificada. Vamos a suponer que yo tengo una tabla de algoritmos. En este caso vendría a ser esta, pero mis algoritmos van a ser un poco más sencillos. Voy a tener la suma, la resta, la multiplicación y la división. Cada uno va a tener un número, 1, 2, 3, 4 respectivamente. Básicamente lo que hago es, si voy a utilizar para firmar mi token el primer algoritmo, que sería el 1, voy a poner que el encabezado va a ser el 1. Supongamos que lo que quiero firmar es un contenido que es simplemente el número 3. Ahora yo voy a utilizar una contraseña. Esa contraseña que voy a utilizar puede ser cualquier cosa, yo voy a ponerle que es el 5. ¿Ok? Pero no lo voy a poner en el token, porque no voy a poner mi contraseña para que todo el mundo pueda validar el token y poner cualquier cosa. Lo que voy a hacer es utilizar el algoritmo que definí al principio, que en este caso vendría a ser el 1, que era la suma, para firmar mi token. 1 más 3 es 4 y mi contraseña es el 5. Bueno, entonces si mi contraseña es el 5, la suma de los 3 me va a dar 9. Y este ahora es mi token. Supongamos que alguien ahora quiere modificar este token y supongamos que este 3 era un rol de usuario, pero ahora alguien quiere ponerse un rol de administrador y me pasa esto a un 4. Cuando yo vaya a verificar si este token es válido, voy a sumar 1 más
4 y me va a dar 5. Y mi firma es un 5. 5 más 5 es 10. No me da 9. Entonces este token deja de ser válido. Obviamente que el proceso es mucho más complejo. Lo simplifiqué una cantidad para que quede claro de qué se trata. Todo el mundo sabe que esta información es visible. Es 100% visible. Si es mi rol de usuario, puede ser 4, puede ser 3. Todo el mundo está viendo que es el rol número 3. Pero la única forma de que yo como servidor pueda comprobar que este usuario realmente tiene ese rol es verificando que el contenido vaya de acuerdo con la firma. Por eso es importantísimo que no pongan información crítica en un token. Vamos a ver qué es lo que se estila poner en un token. El ISS, que vendría a ser el issuer o issuer, no sé cómo se pronuncia, vendría a ser principalmente quien genera el token o para quién es válido ese token. En este caso le estoy poniendo que el issuer es la cueva del insecto, pero podría ser un nombre de DNS, podría ser un dominio, podría ser cualquier otra cosa. El IAT, issuer at, es a partir de cuándo este token es válido. Generalmente es cuando se crea. La mayoría de las veces esto se omite. Si bien esto no es obligatorio, la fecha de expiración es importante que la pongan. Un token sin fecha de expiración es válido para siempre, lo que le daría a un atacante tiempo de desencriptarlo, así sea dentro de 5 años, modificar la data y atacar un servidor. Así que lo ideal es que le den algunas horas o incluso algunos días, pero el tiempo mínimo necesario. Aud o audiencia es para quién es emitido ese token. Supongamos que dentro de la cueva del insecto yo tengo dos aplicaciones que consumen mi API. Sin embargo, una es una aplicación móvil, la otra es una aplicación web y yo tengo endpoints específicos para la aplicación móvil y otros específicos para la aplicación web. Un atacante podría llegar a querer utilizar el token que tiene de la página web para consumir los endpoints de la aplicación móvil. Entonces, por ejemplo, yo podría ponerle acá que este token sea solamente válido para la aplicación móvil. Entonces la aplicación web no podría utilizarlo para consumir los endpoints de la aplicación web, porque el de la aplicación web diría web.lacueva del insecto. Entonces esto añadiría una capa más de seguridad si yo creo las comprobaciones correspondientes en mi aplicación. El token en sí no es una capa de seguridad de ningún tipo. La seguridad está en comprobar que el token es válido, nada más, y ustedes sabiendo que el token es válido pueden confiar en la información que está acá adentro. Given name, por ejemplo, surname, email, esto es información que no es habitual que esté en el token. Hay gente que la coloca, hay gente que no. Pueden poner claves personalizadas. Algo que he visto que se estila bastante es poner también el rol de usuario o los roles. En este caso tengo dos. Pero básicamente si hoy o mañana alguien agarrara este token, agarrara este pedacito de base 64 y modificara los valores y lo pusiera de vuelta en el token y se pusiera otro rol que no le corresponde a la hora de verificarlo con la firma, que es esta que tengo acá, esto no sería válido. Entonces la aplicación rechazaría ese token. La única forma de que esa información sea válida es que alguien agarre esta contraseña que yo tengo acá, modifique algo y firme nuevamente el token con la misma contraseña. Así que nuevamente lo vuelvo a repetir, esta información no está encriptada. No es que se ve acá porque yo puse una contraseña, se ve acá porque esto está en base 64. Es simplemente otra forma de representar información, es otro idioma, así como alguien que habla inglés, portugués, francés, italiano, lo que sea. Si lo que hemos visto hasta acá te ha parecido útil, por favor suscríbete, comentale a tus amigos y a tus amigas, a tus compañeros de trabajo que necesitan entender este concepto, compartíselos, dale un me gusta, que para vos es un clic o dos o tres, y a mí me ayuda una cantidad. Vamos a ver un ejemplo de código. Bueno, para empezar vamos a crear un proyecto con el comando .NET New Web API y el nombre del proyecto. Una vez que está creado, lo que voy a hacer es abrirlo. Ya acá a la derecha pueden ver los componentes de la aplicación y lo siguiente va a ser abrir el program.cs, que es donde tengo la configuración básica del proyecto. Voy a cerrar mi terminal y también el explorador de archivos y paso a simplificar mi código. Voy a pasar esto a una variable porque así después es más fácil reutilizarlo. Básicamente el builder de servicios lo voy a pasar a una variable. Esto no es necesario que lo hagan, pero yo suelo hacerlo porque me queda mucho más práctico. Ahora lo que voy a hacer es utilizar mi variable services. Ahora lo que voy a hacer es definir la autenticación de la forma más sencilla que permite .NET. Yo les recomiendo acá no utilizar un string, una cadena de texto, sino utilizar una variable, una constante. Esa constante se encuentra en JWT Better. Como pueden ver, no tengo todavía instalado el paquete, así que vamos a proceder a instalarlo en unos momentos. Realmente lo que hay que hacer es ejecutar el comando .NET package add y el nombre del paquete, que en este caso es authentication.jwt Better. Con un enter esperamos a que instale y ya deberíamos tenerlo disponible. Verificamos ahora si podemos importarlo. Efectivamente sí.
y añadimos el Authentication Scheme, que básicamente lo que nos pone es un string, una constante que se llama Bearer. Prosiguiendo con este proceso, lo que vamos a hacer ahora es agregar el proceso de validación en realidad de nuestro token. Para eso ahora le voy a poner .add JWT Bearer, la mitad en español y la mitad en inglés. Como pueden ver, me es posible utilizar esta función porque tengo importado el paquete, de otro modo no estaría disponible. Lo siguiente que voy a hacer es configurar las opciones de validación de mi token utilizando una arrow function, pero antes voy a crear algunas configuraciones en el archivo app settings. Lo que voy a hacer es desde la terminal directamente llamar a la ejecución de ese archivo, lo abro acá y voy a crear ahora sí un objeto dentro de mi JSON, hablo y me cuesta escribir, que se va a llamar JWT, dos puntos, abro brackets y voy a añadir mi clave secreta, que en realidad no deberían agregarla acá, agréguenla en secretos, agréguenla en un key vault, pero para facilitar esto consideren siempre tener la clave en otro lugar por si necesitan cambiarla, ¿ok? Voy a poner algunas letras más para que esto quede como una clave larga y complicada, difícil de recordar, más difícil de descifrar incluso si tiene letras y símbolos, pero acuérdense, esto no debería estar aquí. Algo más que podría colocar acá sería el issuer, por ejemplo, lo que les comenté al principio, de qué se trataba, y también podría poner la audiencia. Acá no tiene en realidad mayor sentido, no lo voy a utilizar, ya expliqué para qué es, pero bueno, es bueno que sepan que eso también puede ir en un archivo de configuración en algún lado para que pueda cambiarse dinámicamente y los tokens se puedan generar con una información un poco más dinámica. Esto no tiene que estar plasmado sobre hierro en ningún lugar. Volvemos al programa.cs donde estábamos trabajando recién. Acuérdense que esto también puede estar en Startup según la versión que utilicen de .NET. Y acá lo que voy a hacer es construir un array de bytes que va a contener mi contraseña. No voy a pasarle mi contraseña como un string plano, sino que lo que voy a hacer es pasarle un array de bytes. ¿Cómo lo tengo? Básicamente utilizando encoding.utf8 y voy a utilizar el método getBytes. Voy a necesitar conseguir esa clave utilizando el archivo de configuración, o mejor dicho, utilizando la clase de configuración, porque archivos de configuración pueden haber muchos. Lo que voy a hacer es utilizar la configuración que está en este app setting, pero puede estar en un key vault, así que bueno, ustedes manéjenlo como quieran. Configuration.getValue, le digo que va a ser de tipo string y le paso la ruta donde se encuentra mi secreto, mi clave secreta. En este caso sería JWT, dos puntos, creo que era aquí que le pusimos. Ahora se me está quejando y dice que bueno, este parámetro puede ser nulo, así que lo que voy a hacer, este argumento en realidad, es pasarle este operador que le dice, mira que yo sé que no es nulo. Siguiente. Lo que viene ahora es crear la firma. ¿Cómo voy a crear la firma? Bueno, voy a definir mi variable para la firma, que va a ser del tipo Symmetric Security Key. Ya lo tenemos. Le voy a pasar mi array de bytes y con eso voy a firmar mi token. Siguiente. En realidad en este caso voy a comprobar el token, pero más adelante vamos a hacer lo mismo para firmar. Voy a utilizar nuevamente la variable de opciones y le voy a decir que no voy a utilizar metadata HTTPS, por lo menos para este caso. En producción quizá pueda ser necesario, eso depende del caso, pero ustedes acuérdense siempre de en producción utilizar un certificado para enviar y recibir la data. En este caso a mí me da igual si utilizo HTTPS o no. Lo siguiente que voy a hacer es crear los parámetros de validación. Creo el Token Validation Parameters, del que voy a utilizar algunas propiedades que por defecto vienen en true, las voy a pasar a false porque no las voy a validar ahora. Lo que voy a hacer es pasar el validate issuer a false, que por defecto este parámetro, como podemos ver acá al final, viene en true. Igualmente, si ustedes quisieran mantener esto en true para que se valide el issuer, como les expliqué al principio de este video, lo que pueden hacer es acá abrir las opciones y ponerle claims issuer y pasarle quién es el issuer también desde el archivo de configuración, como hicimos recién para obtener la llave, o mejor dicho la contraseña para crear la llave de firma. A todo esto, igualmente, si quieren hacerlo explícito, acuérdense de pasar esto a true. Igualmente por defecto es true, así que tampoco es necesario que lo pongan. Dejo esto en false y voy a pasar con el validate audience, que también este viene por defecto en verdadero. El caso sería exactamente el mismo, ustedes lo pueden traer del archivo de configuración. Esto por defecto es verdadero, pero también pueden ir a las opciones, ponerle cuál es la audiencia que ustedes quieren utilizar, y aunque este no es el caso, también podrían poner más de una audiencia, pero vamos a ver después cómo trabajar con diferentes audiencias en otro video más avanzado, porque esto es lo necesario para empezar a trabajar, aunque no lo vamos a dejar demasiado flojo porque no me gusta enseñar las cosas así nomás. Hay gente que de verdad no sabe esto y necesita esto para sacar un proyecto adelante, así que bueno, la idea es promover esa posibilidad. Pasamos al siguiente. Lo que voy a pasar ahora es cuál es mi firma o cómo voy a validar este token, y le voy a pasar la firma que acabo de crear. Y bien, esto sería todo lo básico para validar el token. Después lo vamos a hacer de otra manera, no sé si en este video, creo que no, pero después lo vamos a hacer de otra manera, porque esto en realidad nos ata a verificar solamente un token, y en realidad no es el caso que necesitamos en la mayoría de aplicaciones que tienen muchos clientes, por ejemplo.
Sin embargo, una cosa que puede ocurrir es que la validación del token falle y bueno, si falla tenemos que enterarnos de alguna manera, así que pueden suscribirse a los eventos. Es tan sencillo como utilizar la propiedad events de nuestras opciones, pasarle un objeto new JWT bearer events y bueno, acá vamos a tener unas cuantas opciones para sobreescribir, digamos, unos cuantos métodos para sobreescribir. Acá pueden ver la lista de métodos que tienen disponibles y bueno, acuérdense que todos ellos devuelven un task, así que van a tener que trabajar con un método asíncrono o devolver un task en caso de que no quieran hacer el método asíncrono. Les voy a dar un ejemplo. Acá por ejemplo, si utilizo on authentication failed, creo un parámetro, en este caso va a ser EV de evento. En realidad ahora le saqué la sync para explicar esto un poco más a detalle. Como pueden ver, el IntelliSense se está quejando porque tengo que devolver un task, que fue lo que vimos hace un ratito. Lo que voy a hacer es devolver un task.completed task, con esto sería suficiente. Pero sin embargo, si quiero puedo declarar mi método como asíncrono y cambiar este return por un await. Con eso estaría listo para, bueno, hacerlo asíncrono. Luego que tienen el método ya construido, lo que pueden hacer adentro es, por ejemplo, imprimir lo que les trae la variable EV, que fue el nombre que le pusimos anteriormente. Bien, con esto sería todo. Pueden obtener la excepción que tiene dentro en el caso de que la hubiera, y claro está, de la excepción obtener el mensaje. También, si quieren que quede más legible, lo que pueden hacer es poner el tipo de la variable EV del parámetro que creamos anteriormente, para que nos quede un poco más claro qué es lo que tiene esa variable. Podemos ver en la variable qué propiedades tenemos y bueno, esto sería lo mínimo necesario. Yo no lo preciso, si ustedes quieren explórenlo, ahí tienen la opción. Lo que voy a hacer ahora, que ya tengo mi validación del token, es pasar a generar el token, porque si no puedo generar el token no tengo nada para validar. Así que voy a eliminar el código que me sobra porque voy a trabajar con una minimal API. Después en otro video podemos ver cómo hacerlo en controladores normales, que en realidad es mucho más fácil, mucho más completo. Sin embargo, para simplificar esta explicación lo voy a hacer sobre minimal API. Comento entonces todo el código que no voy a utilizar. No necesito mapear controladores. Sin embargo, lo que voy a hacer es crear un get en el que voy a poner mi primera ruta, que va a ser la ruta de login. Acá de vuelta una row function, y para probar que funciona lo que voy a hacer es retornar un results.ok y procedemos a ejecutar la aplicación. Esto se va a romper en teoría, efectivamente, porque nos dice que necesitamos añadir una política de autorización. Para este caso lo que voy a hacer ahora es comentar use authorization, porque si no me va a pedir que cree alguna política de autorización. En este caso solo quiero validar que mi endpoint funciona, ni siquiera voy a validar en ningún token. Para hacer la petición la voy a hacer directamente desde acá, desde Visual Studio. Yendo un poquito más arriba podemos encontrar la dirección en la que se encuentra y el puerto, así que lo que voy a hacer es utilizar Thunder Client. Acá mismo en Visual Studio Code voy a poner esa ruta que dijimos que era, bueno, localhost 5261, lo voy a pegar directamente. Esto es un get y lo voy a hacer a la dirección login, le voy a dar send y como pueden ver tengo un 200. Acá no estoy validando ningún token, solo comprobando que mi endpoint funciona. Voy a cambiar esto por un post y lo que voy a hacer es crear más abajo una clase de usuario como una especie de data dummy para simular un login. Va a ser una clase que se llame user y cierro esto acá y le voy a dar un par de propiedades. La primera, por ejemplo, podría ser username, va a ser de tipo string, lo voy a hacer nullable y le voy a poner username con mayúscula. Le voy a poner acá arriba también que va a ser requerido, aunque en este caso esto no va a funcionar, pero por ahora no me interesa. Este es solamente un hábito que tengo. No voy a utilizar contraseña porque es solamente una prueba. Le voy a decir que esto lo voy a tener del body del request, ya definida mi variable. Llegó el momento de reutilizar algo del código que tengo más arriba. Voy a obtener la misma llave que tenía más arriba. Con esto ya tengo el key que viene de la configuración y voy a crear también mi llave simétrica. Para este caso, simétrica significa que va a utilizar una llave sola. Las llaves asimétricas utilizan una llave pública y una privada, como por ejemplo la que se usa para los commits, que tienen una llave pública que ustedes ponen en GitHub y una privada que la tienen ustedes. A partir de acá voy a crear un security token descriptor, que me pongo a hablar y escribo cualquier cosa. Bueno, creo la instancia security token descriptor, acá está. Bueno, cuando quieras. Listo, cierro acá mi declaración de propiedades y lo siguiente que voy a hacer es utilizar la propiedad subject. Esto ya lo explicamos al principio del video, pero básicamente el subject sería quien está usando el token. Puede ser un ID, puede ser un nombre, puede ser lo que ustedes quieran que identifique quién es el que tiene ese token. Voy a crear un objeto del tipo claims identity
Y vamos a ver las sobrecargas que tiene Claims Identity. Si yo voy a Claims Identity a revisar la clase, inspeccionarla, veo que, bueno, puedo recibir un string. Esto es lo que estaba buscando, un array, una enumerable. Así que lo que voy a hacer es crear un array de tipo claim y acá adentro le voy a pasar una instancia. En este caso pueden pasarle varias. Yo voy a utilizar la primera. El setup con que use new ya sabe que me refiere al tipo claims, y lo que voy a usar ahora es lo que ya viene predefinido en la librería. Voy a utilizar el sub, que es el subject. Si no lo pongo no importa, pero en este caso voy a utilizar el username. También me dice que puede ser nulo, porque yo declaré que el string podría ser nulo, así que como yo sé que no va a ser nulo, le voy a decir que se quede tranquilo. Sigamos adelante. Seguidamente lo que puedo hacer es definir claims personalizados, que era lo que veíamos hoy, mi nombre y otros datos de usuario que yo pueda poner en el token. Básicamente lo que recibe este objeto de tipo claims, y va a poner new claims, es un diccionario, ¿ok? El diccionario va a ser de tipo string, como dice acá, string object. El siguiente valor entonces puede ser, por ejemplo, un objeto, puede ser también una cadena de texto, puede ser un número, no importa. Para este ejemplo lo que voy a hacer es definir un rol que lo voy a utilizar más adelante en una política de validación, pero mejor dicho de autorización, pero con esto para mí va a ser más que suficiente. Si quisiera podría añadir más claims. Voy a dejar solamente el de rol, y acuérdense que ustedes pueden añadirle el user a partir de cuando el token es válido, que es esto que tenemos acá adelante. Del mismo modo también podemos definir una audiencia, lo mismo que hablamos al principio del video. Pero sí, de lo que no me puedo olvidar es poner una fecha de expiración. Como pueden ver es de tipo datetime. Si no se lo pongo no pasa nada. El problema es que este token sería interminable, no caducaría nunca. Y le voy a colocar como fecha de caducidad a partir de ahora, UTC Now, y le voy a decir que en X cantidad de horas, por ejemplo 6, el token ya sería inválido. Otro detalle significativamente válido es que le pongamos las credenciales para firmarlo, ¿verdad? Esto va a requerir que le pase un objeto del tipo signing credentials, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces voy a definir un objeto de este tipo usando la palabra reservada new. Voy a decir entonces new y le paso como primer argumento mi signing key que creamos anteriormente, y el segundo va a ser uno de los más importantes, que va a ser el tipo de algoritmo que vamos a usar para firmar el token. ¿Se acuerdan que al principio les comentaba que estamos utilizando HMAC 256? HMAC 256 es en realidad el más ligero, pero es muy bueno hasta ahora por lo menos. Pero podemos utilizar HMAC SHA 384 o 512, que si bien son más seguros, también son más pesados de verificar la firma más adelante, sobre todo si tenemos que hacerlo con cantidad de peticiones a la vez. Estas son la cantidad de algoritmos que tenemos, son todos perfectamente válidos. El tema es que algunos son asimétricos, lo que quiere decir que van a requerir una llave pública y una privada. Nosotros solamente queremos verificar con la firma que creamos nosotros mismos, así que vamos a utilizar el HMAC, que es simétrico, pero más específicamente vamos a utilizar este que dice HMAC SHA 256 Signature, porque ya viene además con los métodos para firmar y validar las firmas digitales utilizando el mismo algoritmo. HMAC en inglés significa código de autenticación de mensajes clave hash, que es lo que les comenté al principio del video, que necesitamos un hash para verificar, y el SH256 es el conjunto de funciones que necesitamos para utilizar este algoritmo. ¿Ok? Acuérdense, pueden utilizar cualquier otro. 384, 512 son bastante más seguros, pero son un poco más lentos a la hora de firmar y verificar la firma. Con esto un poco más claro, pasemos al siguiente paso, que va a ser crear el objeto de tipo JWT Security Token Handler. Bien, este objeto nos va a servir para generar el JWT en formato string, como lo veníamos observando hace un rato en la página. Con este mismo objeto vamos a utilizar el método writeToken, y dentro como argumento le vamos a pasar entonces handler.createToken. Y listo, eso sería todo. Acuérdense de pasar el descriptor, automáticamente me lo completó, pero el descriptor es el que tiene toda la información acerca de cómo lo vamos a firmar y todo lo demás que ya estuvimos observando. Lo siguiente que voy a hacer es ejecutar ahora el proyecto, y una vez que el proyecto está arriba voy a hacer una petición. Como pueden ver me dice que el método no está permitido porque lo cambiamos a post, y ahora me devuelve en 400 porque está esperando que yo le devuelva un usuario, como ven acá en el error. Vamos a escribir el body, que vendría a ser un JSON normal de toda la vida. Le ponemos username. Y para empezar, ahora le voy a pasar un nulo, aunque cuando lo envío esto me va a dar un error porque, claro, no está funcionando la validación que le pusimos en el objeto
que creamos, perdón, en la clase que creamos de usuario, pero no importa, eso lo podemos ver en otro video, porque bueno, con las minimal APIs eso cambió un poco. Vamos a pasarle sí un string, cualquier cosa, porque en realidad no creé usuarios como tales, no voy a validar quién sea el usuario. Y acá ya tenemos el primer token. Lo siguiente que voy a hacer, claro está, porque no tengo en ningún lugar la validación está activada, es crear otro endpoint que va a ser el que va a estar protegido detrás de este token que acabamos de generar. Para eso voy a hacer simplemente una app get, voy a crear otra arrow function dentro de la ruta test simplemente, y esta arrow function nos va a devolver un string. Ese string va a ser simplemente un, no sé, hola mundo. Voy a correr nuevamente el proyecto y ahora cuando esto esté arriba voy a crear un nuevo request, y para poder utilizar mi token voy a utilizar un header que se llame autorización. Esto lo pueden hacer también en Postman, incluso desde un navegador lo pueden hacer también. Voy a utilizar bearer porque hay muchos tipos de token, en realidad ya definimos en la aplicación que el esquema de autenticación que vamos a utilizar era bearer, pero podemos utilizar cualquier otro. Para JWT se utiliza bearer. Seguidamente añado mi URL, que en este caso dijimos que era test, y hago una petición. ¿Qué pasa si desactivo? En los dos casos está pasando con el token y sin el token, y eso es porque ahora nos queda añadir en la ruta que esa ruta tiene que estar protegida por nuestra validación. Para eso vamos a añadir un filtro que se llama Require Authorization, aunque también voy a necesitar activar por acá la política de validación. Lo que hace la primera de arriba es validar que el token sea válido, en realidad valga la redundancia, y el de abajo que contenga las políticas necesarias para pasar. Es obligatorio añadir Add Authorization porque de otro modo no funcionaría el filtro en el endpoint, ya que Add Authentication solamente valida el token y Add Authorization valida la política. Una vez con esto listo, lo siguiente que tenemos que hacer es añadir el middleware de Add Authorization, que es el encargado de encadenar nuevamente esta configuración que hicimos tanto con las políticas, que si bien no están definidas hay una por defecto siempre, y la de validación. Como pueden ver ahora, al no tener activado me dice 401, pero si lo activo y le paso el token me dice que está todo correcto. Ya tenemos funcionando la autenticación con JWT. Lo siguiente que podemos hacer entonces es, a prolijar un poco este código, voy a sacar el user a otra clase. Voy a crear un par de directorios y clases para acomodar un poco el código. Recuerden ser prolijos porque más adelante van a tener que darle mantenimiento a la aplicación o a alguien más, y estaría bueno tener un código separado en responsabilidades para que sea mucho más fácil a la hora de editar cualquier parte del código, encontrar el archivo específico que hace cada cosa y no tener que estar leyendo 300, 400 líneas de código con el código que tiene la autenticación, la autorización, los endpoints, todo en un mismo lugar. Vamos a crear una extensión y en esta extensión lo que vamos a hacer es definir nuestra autenticación. Para eso voy a crear el namespace de authentication, por ejemplo, y le voy a decir que además se va a llamar authentication.extensions. Ahora voy a crear mi clase con el mismo nombre que le puse al archivo en C#. Esto no es 100% necesario, pero lo pueden hacer. Esta clase tiene que ser estática porque es una extensión, y ahora voy a crear también otro método. Este método va a ser estático. Nuevamente no quiero que me retorne nada, así que le voy a poner void y el nombre va a ser add custom authentication, para no tener conflicto con el otro si le ponemos Add Authentication. Como parámetro le voy a definir que va a ser el primero iService Collection. No me puedo olvidar del this, que le dice a mi compilador que este método es una extensión de ese tipo, iService Collection, y me voy a copiar todo el código que tengo acá en Add Authentication. Voy a pasar todo desde acá, y acá adentro le voy a poner Add Custom Authentication. Lo cierro nomás, no necesito pasarle nada porque al ser una extensión toma el contexto de la clase que ya está extendiendo directamente. Voy a escribir acá services y pego todo el código que ya escribí anteriormente. Me falta importar estas librerías que las importé en el program.cs, pero ahora las preciso acá en esta clase, dentro de este namespace. Creo que con eso sería todo. Ah, cierto, me falta añadir el parámetro de configuración del tipo de configuration. Le voy a pasar también este nombre, así queda igual y no tengo que añadir nada más, y obviamente ahora sí me va a pedir que le pase la configuración. Y bien, con esto ya reducimos un poco el código del programa.cs y tenemos la responsabilidad de autenticación en mi otra clase. Esto también me lo voy a llevar para allá y las políticas las voy a añadir directamente acá. Así todo lo que tiene que ver con autenticación y autorización está en un mismo lugar. Siguiendo esta línea, ahora entonces lo que voy a hacer es crear un directorio que se va a llamar services. Y ahora voy a crear adentro una clase que se va a llamar Token Validation. Lo que voy a hacer es mover la generación del token para acá. La idea es que también pueda validar el token a futuro
ya que quiero hacer las validaciones de mi token mucho más dinámica. En principio con esto bastaría. Acá adentro, al igual que lo hicimos anteriormente, voy a definir otro namespace, así que escribo la palabra reservada namespace. También le voy a poner authentication porque está dentro del mismo paquete, y le voy a poner que este va a ser services. Voy a definir otra clase, le voy a poner el mismo nombre que al archivo. Esta va a ser class token validation, abro brackets. En este caso es una clase común y corriente, no necesito que sea estática, pero sí voy a definir un constructor. Este constructor va a recibir como parámetro otro iConfiguration, una instancia de iConfiguration. Mi variable se va a llamar igual configuration, y seguidamente arriba voy a crear una propiedad también del mismo tipo iConfiguration, en la que voy a mantener mi instancia activa. Acuérdense de ponerle read only si no quieren modificarla a futuro, por temas más que nada de seguridad. Vamos a seguir un poco las convenciones de nombre. Configuration es igual a configuration, nada más. Punto y coma para cerrar, y acá tenemos la primera parte de nuestra clase. Seguidamente voy a crear un método público. Este método me va a devolver una cadena de texto. Le voy a poner como nombre validate token. En principio no voy a recibir argumentos, así que podría dejarlo simplemente en blanco. Y ahora que me doy cuenta, lo que yo quiero hacer no es validar, sino generar el token. La validación la voy a hacer más adelante, seguramente en otro video, para ir mejorando un poco este sistema, porque lo que quiero pasarlo después es en una cookie, pero no es lo que voy a hacer ahora. Así que sí, voy a recibir argumentos. En este caso voy a utilizar un string que va a ser mi claim, va a ser mi username más que nada. Ustedes pueden poner el tipo que quieran y pasarle cuántos claims necesiten. Acuérdense que es un diccionario, así que pueden añadir los que les parezcan convenientes. Voy a copiar todo lo que tenía en el login y lo voy a pegar acá dentro mismo. Voy a empezar formateando un poco mi código y luego importando todas las dependencias. Esto es otra importación que tengo que hacer también con los claims, y lo mismo con el JWT registered claim names. Este user.username ahora va a ser mi claim, este claim que tengo acá arriba, y básicamente con eso sería todo. Ahora vamos a aprovecharnos un poco de la inyección de dependencias y vamos a añadir nuestra instancia de token validation. Lógicamente hay que importarlo porque ahora está en otro namespace, pero para poder utilizar la inyección de dependencias voy a tener que definir el servicio, ¿verdad? Lo que voy a hacer es simplemente utilizar el método addTransient, porque no necesito tener en este caso, ¿verdad? Esa instancia bastante tiempo en memoria, solo lo voy a utilizar cuando llegue a la petición y después puedo descartarlo tranquilamente. El nombre era token validation, listo, y ya con esto podría tenerlo disponible en la inyección de dependencias.net. Lo siguiente que voy a hacer es utilizar mi instancia de token, y voy a utilizar el método generate token que acabo de crear, y le voy a pasar como argumento a mi función el user.username. Obviamente, al igual que antes, me dice que esto puede ser nulo, así que le digo, mira que yo sé que no es nulo, y bueno, seguimos adelante. Eso sería todo. Vamos a probar si nuestra aplicación sigue funcionando igual que antes. Una vez que mi aplicación se encuentra ya en ejecución, lo que voy a hacer ahora es hacer una petición para obtener el token. Ya vemos que funciona el login a pesar del cambio que hicimos y nos está generando un token nuevo cada vez. Y ahora, sabiendo que mi token es válido por medio de la validación que hicimos anteriormente, lo que voy a hacer es añadir una política. Esta política me va a permitir solamente que este endpoint test sea accedido solamente por only admins. Bien, para definir nuestra política vamos al método de extensión que creamos anteriormente, add custom authentication, vamos al add authorization y vamos a añadir una add policy. Le vamos a poner el mismo nombre que le pusimos anteriormente, tenía pegado el otro nombre, only admin, no me acuerdo si era only admin o only admins. Y bueno, para evitarnos problemas a futuro, vamos a crear acá arriba una constante. Esta constante va a ser de tipo string. Le voy a poner only admin policy name, y como valor le voy a poner mi cadena de texto only admin. Punto y coma acá para cerrar, y la voy a utilizar aquí debajo. Así me evito, como les decía al principio con el JWT, de utilizar el string, utilizar una variable, y nos evitamos errores en el código a futuro. En este caso sería una constante, pero la gracia es exactamente eso. Voy a retirar este foco de fallos y voy a decirle que voy a utilizar la variable que está en outExtensions. Me dice que está no accesible, está como privada. Lo que voy a hacer ahora es pasarla a público, y esto lo que va a hacer es que funcione como si fuera una variable estática de tipo read only. Y esto no es 100% así, voy a hacer un video explicando a detalle este tema, viendo un poco cómo queda el código compilado, pero para que vean la variable que utilizamos hoy
bitter, en vez de escribir bitter utilizamos una constante y es lo que voy a hacer en mi código. Voy a definir la política, ya que definí la variable, o mejor dicho el nombre de la política, voy a definir que mi variable solamente va a permitir el acceso cuando el rol sea igual a admin. Admin, listo. Ahora voy a ejecutar mi aplicación y comprobar que todo sigue funcionando correctamente. Si paso a Thunder Client, voy a mi test, hago una petición y todo funciona perfectamente igual que antes. Ahora llegó el momento de hacer un cambio. Vamos a cambiar el rol de admin a usuario común y corriente. Vamos a reiniciar la aplicación y a generar un nuevo token. Para eso lo que voy a hacer es ir nuevamente al Thunder Client. Estoy confundiendo todo. Generar un nuevo token. Este token ahora es un token con rol de usuario. Antes de hacer una nueva petición al endpoint test, tengo que sustituir mi token viejo de administrador por uno de usuario. Y cuando hago la petición me dice 403 forbidden. Vamos a ver lo que hay dentro del token. En este momento lo que voy a hacer es crear un archivo JS. En .NET no se utilizan, pero me va a permitir ilustrar un poco mejor lo que está sucediendo. Creo una variable token. Adentro del token le voy a pasar, bueno, el token que estoy generando con la aplicación. Es esto claramente. Como les comenté al principio del video, el token está dividido por dos puntos, uno al principio y otro al final, que definen el encabezado, el payload y también el hash de la firma. Voy a obtener el payload haciendo un simple split, lo cual podría hacer con token.split. Bueno, se me pifió. Split, ahí mismo como me autocompletó. Lo que voy a hacer es parsear, pero esta vez lo voy a hacer con el payload. Así que voy a definir mi constante, le voy a poner body en vez de payload y voy a utilizar la función json.parse. Dentro del parse voy a ejecutar un a to b, le paso el payload y listo. Voy a ejecutar un console.log del body que acabo de obtener, simplemente con la extensión runcode, y como pueden ver, ahora mi rol aparece como usuario. Es el último token que generamos, ya no es admin, y por eso no nos deja pasar en el endpoint de test, que solamente permite con el rol admin. Bien, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya sido útil. Acuérdense de compartirlo, acuérdense de suscribirse, de darle me gusta. Dejen los comentarios abajo de las dudas que tengan. Y les prometo que voy a hacer una segunda parte de este video, ampliando un poco más el tema de seguridad con JWT, utilizando incluso cookies, utilizando esta vez sí encriptación, porque como les dije anteriormente, este token solamente está firmado, no está encriptado. Sirve solamente para validar que el contenido es, bueno, válido, valga la redundancia, pero no para proteger la data que se envía en el token. Así que vamos a hacer un video en el que sí vamos a encriptar el token y lo vamos a desencriptar cada vez que recibimos una petición. Como les dije, esto es todo, así que nos vemos en el video que viene.